Conciencia de valores. ¿Cómo está, señora, señor? Rápido se nos fue la semana y estamos contentos de estar nuevamente junto a usted aquí en una mesa para debatir, para analizar temas valóricos que afectan a nuestra sociedad. Nos encanta que usted sea protagonista en la dirección de Facebook que aparece en pantalla, o si lo prefiere, escríbanos al correo electrónico que también está apareciendo en pantalla en este momento, o llámenos como todas las semanas al call center 264-0103 que literalmente revienta. Tiene disidentes y adherentes del señor Alfredo Vicuña. Aquí estoy, buenas tardes. Y quiero saludar a la gente. Estuve en Puerto Montt, he estado en distintos lugares y la gente dice, oiga, salúdenos de Puerto Montt. Nunca habla de Melipilla, usted habla de Mayarauco. Así que quiero saludar a todos y agradecer a la gente que nos dice cosas, que nos alienta que sigamos. Y la verdad que en Facebook hay un diálogo interesante. Don Roberto Fantuzzi. Hace tiempo que no nos venía a ver, estaba enojado con nosotros. No me invitan. ¿Alguna mala cara? Yo soy goma, siempre me he declarado goma. Cuando falta alguien, señor Fantuzzi. Aló, está Fantuzzi, No, y ahí yo señor humildemente Fantuzzi, vengo a... Usted tiene un problema de autoestima, siempre nos dice lo mismo. Es verdad, tengo un problema de autoestima, lo reconozco dialogamente. Y agradezco la invitación, a mí me encanta venir, yo reconozco también eso. Quédate aquí, po. Me quedo aquí. Tenemos una grata visita de Costa Rica, un gran amigo, pertenece a una organización que se llama Vida Abundante, que trabaja mucho en el mundo de la iglesia, también en educación, también en temas de vulnerabilidad social, don Ricardo Salazar. Privilegio para mí estar acá con ustedes. Este señor Vicuña, después le vamos a explicar a qué se dedica, aparte de ser panelista de este programa. También tenemos como invitado al director del CERNAC, abogado, fue concejal de la ilustre Municipalidad de Las Condes. Bienvenido a Conciencia de Valores, don Juan Antonio Peribonio. Muchas gracias, Agustín. Muy contento de estar acá en el programa y poder conversar con grandes personajes del quehacer nacional y, obviamente, para tratar temas de interés de todos los chilenos. Juan y Ricardo, este señor Alfredo Vicuña, yo les decía que tiene un resort de 5 estrellas. Tú los vas a invitar, me imagino, con toda su familia, todos los gastos pagados, no le vas a cobrar nada, todo incluido, incluyendo el agua caliente, la que no me brindaste a mí. No, es que no pago nada. Después del programa nos vamos a un asado para allá. Encantado. Y la mejor carne tenemos. Los quiero convidar a que vayan un fin de semana a Mayarauco, de viernes a domingo, 3 días y 2 noches por 70.000 pesos. Con una estupenda comida, y si quiere veranear una semana, Mayarauco lo espera. Es espectacular la oferta que tenemos. Llámenos al 831-1451, vaya a andar en bote con nosotros, vaya a cazar ¿Cuánto gansos. vale? Mayarauco, Para 2 personas, un fin de semana. 70.000 por persona, 2 personas 140, de viernes a domingo. Y si llama por este programa, ¿qué descuento tiene? 400% descuento. Yo le pago. Bueno, aprovecha de invitar a nuestro invitado también al restaurante Raúl Correa. Estuve hace horas con Raúl Correa. Está delgado, está muy hermosito, porque tiene que presentarse a la Municipalidad de Vitacura, porque es concejal de allá. Pero Dice que está alcalde, feliz en Olmué. No, no, si no lo mata el... Usted sabe quién. El tronco. Bueno, mira, Raúl Correa está más joven y más sano y más contento que nunca y nos convida a que vayamos a su restaurante. Un restaurante encantador, amable, con una estupenda comida, muy buenos vinos y tiene la opción del maridaje. Si a usted le gusta saber cuánto le va a costar para no tener contratiempos al momento de pagar la cuenta, usted puede tomar un plan y por cada plato hay una copa de vino o media para que usted vaya degustando la comida que corresponde. Es un matrimonio entre la comida y el vino. Haga sus reservas al 243-4747 o al 243-4748 o vaya ahí a Avenida Las Condes 10.480. Hoy vamos a hablar de los abusos de las empresas, los abusos no solamente en el mundo de las empresas, en otros ámbitos de la vida. Qué mejor invitado que el director del CERNAC. Lo invito a ver la siguiente nota con relación al tema de hoy. Mire. Conciencia de valores.
El abuso, desde la perspectiva de los consumidores, ha sido uno de los temas que ha estado en la agenda noticiosa en los últimos meses debido a la gran cantidad de denuncias, fiscalizaciones y regulaciones que ha implementado principalmente el Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, y que ha afectado a una importante cantidad de empresas de los más diversos rubros. ¿Qué tipos de abusos son los más frecuentes en Chile por parte de las empresas? ¿Qué efecto tienen las denuncias? ¿Por qué se generan estos comportamientos? ¿O qué debe hacer una persona que se siente engañada como consumidor? Son algunos de los temas que conversaremos hoy en Conciencia de Valores. Conciencia de Valores. Don Alfredo Vicuña, ¿qué es abusar? Abusar es usar o aprovecharse en forma excesiva e indebida de algo o de alguien, puede ser una persona, en perjuicio propio o ajeno. Juan, a tu juicio, hoy se abusa mucho más en Chile por el lado de las empresas que lo que era antes, o el SERNAC no hacía bien la pega. Bueno, yo creo que es una conducta humana y que está presente y ha estado presente siempre. Lo que nosotros hemos hecho es una labor muy profunda de revisar por qué se producen los abusos. Cuando llegamos a la administración del SERNAC, y así fue indicado también por el presidente Piñera cuando me nombra en el cargo, me dice hay que hacer el máximo esfuerzo para elevar el estándar de protección de los consumidores en Chile. ¿Y qué fue lo primero que hicimos? Planificamos el trabajo, estudiando las posibles causas, las motivaciones por qué existían abusos en los principales mercados. ¿Qué hicimos? Nos dimos cuenta que los 3 primeros mercados más reclamados tenían un denominador común: los contratos de adhesión. El mercado financiero, el mercado de las telecomunicaciones y el mercado del retail comercial en general tienen un denominador común, que es el contrato de adhesión. ¿Cuál es el contrato de adhesión? Es aquel en que el consumidor no tiene ni voz ni voto. El contenido de sus condiciones lo impone la empresa. Y ahí nos dimos cuenta entonces de que ahí podían existir probables fuentes directas de conductas abusivas. Y por lo tanto, ¿qué fue lo que hicimos? Planificamos el trabajo, primero, limpiando los contratos de cláusulas abusivas. Se impuso en la agenda pública nacional el concepto de cláusula abusiva. Recuerdo yo el año pasado, y ustedes recordarán, cuando revisamos los contratos de la banca, del retail, de las telecomunicaciones, las cajas de compensación, los servicios domiciliarios, y hemos seguido haciéndolo y lo vamos a seguir haciendo. Pero aquí hay que hacer notar algo que es importante. Una cosa es el texto del contrato, que nosotros nos dimos cuenta que tenía cláusula abusiva y que, por lo tanto, había que limpiar de esa abusividad de los contratos. Pero otra cosa es la conducta. La conducta muchas veces que parte del vendedor, del promotor, tal vez empresas que tienen mal colocados los incentivos al vendedor para tratar de vender, por ejemplo, un producto cuyo consumidor no dio el consentimiento. Pero el contrato está impreso y hecho por la empresa. Bueno, evidente. Pero ¿cuál es el problema, Alfredo? Que las conductas muchas veces no dejan pruebas, no dejan señales, no dejan huellas. Y por lo tanto, la mayoría de las conductas abusivas uno las enfrenta en el cara a cara. Cuando el consumidor, por ejemplo, va a comprar una tarjeta de crédito y le meten un seguro que el consumidor no tenía la menor idea y que termina pagándolo, el abuso se comete en el acto en donde el vendedor no le informa adecuadamente de la existencia de dicho seguro. Cuando reclama el consumidor, la defensa de la empresa es, pero mire, acá está el contrato del consumidor y abajo está la firma. Por lo tanto, el consumidor consintió. Y no es la realidad de los hechos es que cuando fue a adquirir la tarjeta de crédito no le informaron adecuadamente. Y por lo tanto, ¿qué estamos haciendo nosotros como SERNAC? Estamos propiciando cambios estructurales. Lo que queremos es que se cambie la mentalidad, la cultura de cómo enfrentar al cliente, al consumidor. Y decir lo siguiente, en una economía libre como la nuestra, el motor son las empresas. No hay duda de eso y nos ha dado a todos muchísimos beneficios, a todos los chilenos, tenemos muchos bienes y servicios disponibles. Sin embargo, hay que poner en el lugar que se merece al consumidor. Son los que mueven al motor. Sin el consumidor, este motor, que son las empresas, no funcionarían. Pero Juan, ¿por qué, te insisto, por qué ahora? ¿Qué pasó, no sé, 20 años atrás? Si me permites un momento, Agustín, porque creo que se debe empezar con una definición muy clara y el señor Peribono me decía que
es una conducta humana, y eso es cierto, más lo que decía Vicuña. Alguien expresaba que un agente, sea una persona o una empresa, abusa cuando utiliza su posición para controlar, dominar, explotar, lastimar, denigrar, atemorizar, aislar, manipular a una persona a partir de la cuota de poder que tiene, de influencia que tiene, lesionando los derechos y la justicia de esa persona. Así que me parece a mí que es importantísimo entender que no sé si es que hay un momento particular para decir vamos a saltar por el abuso que hay, porque siempre ha habido abuso y nunca hay un momento malo para tratar de reaccionar ante la injusticia en cualquiera de sus manifestaciones. Le pregunto a Juan Antonio si esto siempre ocurrió o el CERNAC ahora se metió de una manera mucho más profunda. Los reclamos siempre han existido. Y te voy a hacer una pregunta un poco polémica, porque el presidente, tú me dices, me encargó esta misión. Sin embargo, el presidente fue director y dueño de una de esas empresas más importantes, sigue siendo la empresa más importante de línea aérea en el país, que es LAN. Y LAN debe tener no sé qué cuota del mercado en lo que es venta y tráfico aéreo. Y cuando hay mucha concentración del poder económico, hay una tentación de abusar más. Entonces, es muy fácil, cuando yo ahora no soy dueño de una empresa, y decir fiscalicen ahora, que cuando estoy dentro de una empresa y decir fiscalícenme ahora. ¿Por qué, insisto, la pregunta, por qué ahora y por qué no antes? Bueno, nosotros tenemos la sensación de que no existía la voluntad política. Hoy día ha existido y hemos dado muestras concretas y en innumerables ocasiones de que no hay duda alguna de que este gobierno realmente quiere defender al ciudadano, a la persona común y corriente. Podemos decir incluso que hemos derribado este mito que existía con un gobierno de derecha que asumía el año 2010. Recordemos que este mito que era el gobierno de los empresarios, el gobierno de los poderosos, muy por el contrario, hemos derribado el mito de que este gobierno iba a defender a los poderosos, a los empresarios, hemos defendido al ciudadano. Pero hay otro mito, Juan, perdón, una interrupción cortita. Hay otro mito, que siempre ganan los poderosos. Primero, yo te quiero felicitar por el trabajo que estás haciendo, y lo hace con una decisión enorme. Pero yo vivo en una comuna y en un pueblo de 1000 personas de una comuna. Entonces la gente a veces dice, este señor le va a costar la pega mañana, porque se está tirando contra los poderosos. Entonces, ¿qué respaldo tienes tú del gobierno para en un momento determinado criticar a LAN, criticar a los pollos, criticar a la Polar? ¿Alguien te apoya? ¿Te van a sacar? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo voy a contar una anécdota. No sé si es anécdota. Yo creo que no es anécdota desde el punto de vista de que hay incluso testigos que lo saben. Yo fui a exponerle al presidente, recién designado en este cargo, cuál iba a ser la planificación de nuestro trabajo. Y le señalamos cuáles iban a ser las revisiones que íbamos a hacer de los principales mercados, en qué consistía el tema de las cláusulas abusivas y cómo íbamos a desarrollar el manejo de los reclamos que nos iban a llegar. El presidente, cuando finaliza nuestra reunión, fue una bilateral que comúnmente la hacen con los ministros. La hizo conmigo, siendo jefe de servicio. Al finalizar la exposición, el presidente me dice, director, esa es la línea del gobierno, queremos que continúe en esta línea, haga su pega, si existen reclamos de algún grupo, no se preocupe, usted échele para adelante porque eso es lo que queremos que se haga. Y de esto tengo testigos, muchísimas personas cuando se hizo esta exposición. Y por lo tanto yo me siento totalmente respaldado por el propio presidente de la República. Y bueno, y también de parte del ministro de Economía, está ya hace varios meses Pablo Longueira, que nos ha dado un respaldo permanente en esta gestión. Por lo tanto, yo no tengo ningún problema de realizar la gestión que estamos haciendo cumplir la ley. Otra cosa muy importante, cada cosa que hace el CERNAC lo hace con fundamentos, lo hace seriamente, lo hace con rigor. Nunca hemos festinado nada, nunca hemos hecho un show de situaciones en donde algunos podrían pensar que existiría espacio para hacerlo. Nosotros, muy por el contrario, lo hacemos de forma muy seria. Es que llama la atención la reacción del mundo político, particularmente en el caso de la Polar, que esto es indignante, que esto no lo podemos aceptar, que esto es una cosa escandalosa, que tenemos que regular. Frases que vienen de dirigentes políticos, vienen de personas que no son comunes y silvestres, que tenían cuotas de poder,
¿por qué no tomaron la misma actitud, e insisto en el tema, 20 años atrás? Bueno, ni con las tarjetas, ni con las cadenas, ni con nadie, lo que están haciendo ustedes. Nosotros en relación a los reclamos, algo que también mencioné, los reclamos son la radiografía de lo que va ocurriendo en Chile de Arica a Punta Arenas. Nos llega a nosotros. De Arica a Punta Arenas los consumidores nos van diciendo qué está pasando, dónde están los mercados más complejos y los principales problemas. Desarrollamos un sistema de lectura de los reclamos de tal manera de que surgiera una señal de alerta frente a posibles problemas graves. Y, por ejemplo, gracias a eso es que detectamos el caso La Polar. Nosotros detectamos el caso La Polar gracias a los reclamos de... Pero habían reclamos antes que llegaras tú, ¿no? El año 2010, cuando nosotros llegamos, por el año 2010 se habían acumulado 123 reclamos. Y con esos 123 reclamos empezamos a actuar en forma inmediata en defensa de los consumidores. Ya cuando se desata la crisis La Polar, cuando ya se descubren las otras infracciones que ya todo el mundo conoce y que se está investigando por otras autoridades, vimos qué estaba pasando hacia atrás con respecto a los años anteriores y nos percatamos de que desde el año 2005 hasta el año 2009 habían cerca de 1.300 reclamos de los consumidores por repactaciones unilaterales y que lamentablemente no habían sido abordados proporcionalmente tomando las medidas adecuadas, como sí lo hicimos nosotros en el año 2010 cuando llegamos y que hicimos primero una mediación colectiva, luego de la mediación colectiva que duró un par de meses, lo trasladamos a los tribunales con una demanda colectiva, lo que permitió que esto se transparentara en el país. Si no hubiese sido por la demanda colectiva que presentó el CERNAC, yo me atrevería incluso a afirmar que esto no sería aún noticia en Chile. Fíjense que en el caso de La Polar, la discusión era si hacían o no aumento de capital para invertir en el extranjero. Y probablemente si nosotros no hubiésemos actuado con la demanda colectiva, no sería tema el tema de las repactaciones unilaterales. Roberto Fantuzzi. Querían invertir en Colombia, exactamente. Yo estaba tú como destacado empresario, no, destacado, un simple empresario. ¿Cuáles son los principales, déjame hacerte la pregunta primero, ¿cuáles son los principales abusos que a tu juicio cometen los empresarios? Mira, yo preferiría primero, porque se han dicho cosas que para mi opinión personal pueden estar en lo correcto, pero los abusos se permiten por la vía de la concentración económica. Tú lo dijiste y lo mencionaste. El mercado no está funcionando. Cuando te imponen condiciones, que tú lo dijiste, Juan, en una parte, ¿verdad? Cuando te imponen las condiciones, las cláusulas, es que el mercado no funciona. Cuando yo tengo capacidad de negociación con el otro, es cuando el mercado está funcionando. Entonces no hablemos de economía social de mercado. Primero, social no tiene nada de social, porque no está el centro del hombre. Y mercado significa que busca la competencia perfecta. Y mientras más nivel de concentración existe en nuestro país, si tú ves todos los casos que se tratan son de concentración. Todos. Pero la banca concentrada, la FP concentrada, el retail concentrado, todo. Y las empresas de pollo están concentradas, cuando existe, ¿no? Bueno, son 3, creo, 4, 5, 6. Pero lo que yo pretendo decir, que hoy día, lo teórico es que el mercado funcione. Donde no funciona, hay un foco de posibles abusos, de imposición de condiciones. Porque ese abuso que tú mencionas, Juan, se produce también de las grandes tiendas con un proveedor y nadie lo controla y todos saben que compran a 30 días y le pagan a 180 días y todos saben que empresas del Estado como Senabas compran 30 días y pagan 180 días. Entonces esos abusos no se mencionan. ¿Por qué? No sé. Por eso, Roberto... Y también cuando tú mencionaste los políticos, a los políticos yo le pondría una piedra. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, aunque yo no soy católico. Pero me gusta mucho la frase de la... A veces, cuando me conviene, ¿no? Antes que me lo digas, Pero contéstame la pregunta. Pero déjame terminar. ¿Por qué? Déjame terminar. Porque hoy día, hace 2 semanas atrás, no más de 2 semanas, hubo un caso particular que el gobierno necesitaba unos votos y cambió los votos por preferencia de algunos recursos para una región determinada. Eso en mi época se llamaba la teoría de la empanada. ¿Cómo se llama? Cohecho. No. Si tú le dices a un diputado, mira, yo estoy con esta ley y estoy dispuesto a ayudarte en tu región y estamos dispuestos a ayudarlos a todos, saquemos este proyecto de ley adelante, es nada menos que el presupuesto de la nación. Pero si todos para darle educación. Oye, todos sabemos el pensamiento de esa persona, por favor. Bueno, si es como si tú me dijeras... Oye, pero esa es la política. Oye, pero vamos eso no es política. Perdóname. Porque cuando tú vas a votar como persona y te cambian tu voto por una empanada,
No, que en su época existía. Sí, tú sacaste fotos así, pero No, yo no soy tan viejo, pero no importa, suponte que fuera. Fuiste ¿Me candidato a acusarían de senador. qué? ¿De qué me acusarían? de bueno para el empanado. No, bueno para la empanada. Pero Roberto Fantucci, Entonces, todo ese tipo de cosas. Ok, pero contéstame la pregunta. Dame dos ejemplos que a tu juicio son los típicos abusos que cometen. A mí no me gusta, a mí por ejemplo me encantaría echar, en vez de estar buscando la bomba barata aquí en los barrios de San Paulo, porque cambian en 10 pesos y todo el barrio alto tiene el mismo precio. No puede ser, ¿verdad? ¿Y por qué las bombas de abajo hay una diferencia de 40 pesos? Esta pregunta se la hicimos a la gente que está en la calle y mira lo que el público responde de una manera mucho más clara que tú. Mira. Conciencia de valores. La colusión, la falta de información y el cobro de prestaciones no contratadas por los clientes. Pagar poco, tratar como esclavos a los empleados y darle un trato casi inhumano a todos los empleados. Las horas son increíbles, las horas de trabajo igual siguen totalmente abusivos, el tema de los sueldos. Mucha responsabilidad para la gente, para los cargos, o sea, mucha responsabilidad y poco sueldo. No tienen un sueldo bueno. Si tendríamos un buen sueldo todos los chilenos, no estaríamos pasando problemas económicos. Las grandes empresas se ponen de acuerdo en los precios y ellos, como no hay sanción que vayan a la cárcel, cosas así, solamente en plata, ellos fácilmente se juntan y hacen un cártel y hacen lo que quieren. La hora que se exceden en horario de trabajo, que a veces te exigen y tú tenías una hora de salida y no te la respetan. Que se aprovechan de los horarios principalmente, sin trabajar horas extra. Además que el trato, más que nada, principalmente el trato. Los jefes creen que es algo inferior y te tratan mal. Más que nada eso, yo creo que son los principales abusos. Bueno, hoy día venía leyendo el diario y tenemos una diferencia de 27 sueldos con respecto a un sueldo mínimo, así que creo que eso es un gran abuso. Principalmente con las personas. Ese es uno de los abusos más grandes que hay hoy en día, sobre todo en las empresas, en el retail sobre todo, se ve en las farmacias. Hemos visto cómo la gente ha tenido que dejar mucho a su familia por estar excesivas jornadas de trabajo, donde no vemos que no se ve un incremento en lo económico. Conciencia de valores. Este programa cuenta con el auspicio de Inalco, el más moderno proveedor de soluciones automotrices Chevrolet en Chile. Conozca toda su gama de modelos Chevrolet en www.inalco.cl o visite su nuevo local en Avenida Bellavista 0848 Providencia. Ricardo Salazar, no sé cómo será en Costa Rica el tema de la concentración del poder económico, pero me llamó la atención que muchos de los temas de abuso que menciona la gente, hay un concepto valórico detrás. El que me pagan poco, el trato inhumano, trabajo muchas horas en horario retail que me impide ver a mi familia. No puede ser que hay gente que gane 27 sueldos más que el sueldo menor dentro de una empresa. El problema que tenemos acá en Chile es el problema de la desigualdad, una nación muy próspera desde el punto de vista económico, pero no así en los indicadores de desigualdad. Tu visión. Martin Luther King dijo que la presencia de la injusticia en cualquier parte pone en peligro la justicia en todas partes. Y precisamente el abuso, que es un germen humano, se manifiesta dentro de las paredes de una casa y dentro de las paredes de una empresa y en los límites de un país. Y creo que hay varias aristas que son fundamentales. Una de ellas es que todos los entes que tienen la oportunidad y la obligación de impartir justicia realmente funcionen. Nuestro país, por ejemplo, tenemos una crisis de credibilidad porque en los ámbitos primarios, como son hábitos de iglesia, me refiero a iglesia evangélica, iglesia católica, me refiero a ámbitos políticos, hay un deterioro de la credibilidad porque hay una enorme cantidad de malos ejemplos que pululan diariamente y que han generado una frustración colectiva en un país como el mío que tiene muchas similitudes con Chile. ¿Cristo perdió la batalla entonces del amor, de la generosidad, de cambiar los corazones? No, ¿Se para justifica nada. la venida de Cristo
Pero si estamos Para viendo nada. que toda la gente es tramposa, porque hay una cosa que ustedes no lo han dicho. El ciudadano de la calle va al supermercado y le roba el 5 o el 7% al dueño del supermercado. Aquí no hay un problema con los empresarios. Dado que somos un país muy resentido, siempre el problema es que los empresarios son pillos, ladrones, cualquier cosa. ¿En Mayarauco te roban a ti? Mira, en Mayarauco de repente se roban los ceniceros, se roban los tragos, se roban cosas de ese tipo. Como Yo no recuerdo, podría decir, no sé si como recuerdo son de vidrio, no tienen ni una imagen. Pero en definitiva lo que te quiero plantear es que... No es de 5 estrellas entonces. No es de 5 estrellas, ya la dejamos una ya. A la salida del programa voy a estar una estrella. Oye, pero el asunto es el siguiente, yo creo que es una conducta humana. Entonces tú, que eres un hombre de iglesia, en fin, yo te quisiera decir, ¿será que Cristo perdió la pelea y que nosotros nos destruimos porque en la casa hay abuso lo que tú estás viendo y haciendo muy bien, Juan, hay abuso en la empresa, hay abuso en los trabajadores, hay abuso en todas las áreas? Yo quiero plantear el tema del sistema. El sistema opera de esta manera, hay que decirlo. El mercado es imperfecto. Y esta imperfección se materializa ¿en qué? ¿En cómo nos damos cuenta? En la asimetría de información, esta famosa palabra que está de moda, que no es más que la desigualdad que existe entre el que compra y el que ofrece los bienes y servicios. El que compra generalmente no tiene información, generalmente se mueve más bien por estímulos del momento, por la moda, por la publicidad. En tercer lugar, no está organizado, no es profesional y por lo tanto adquiere un bien o un servicio sin mayor preparación. En cambio, en la vereda del frente hay una empresa que sabe exactamente las características del producto, está organizado, son profesionales, se dedican a esto y existe entonces un desequilibrio y es lo que justifica la existencia, por ejemplo, del CERNAC, de la Ley de Protección al Consumidor, de la Fiscalía Nacional Económica, porque los mercados funcionan en base también a que existe un control por parte del Estado. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué existe el derecho laboral? ¿Por qué existe, por ejemplo, el derecho al fuero maternal, al derecho del descanso dominical? ¿Por qué? Porque en la relación laboral siempre hay una parte más débil que la otra. Y por lo tanto el Estado, a través del derecho laboral, protege a este trabajador, que es la parte más débil de la relación laboral, dándole estos derechos laborales. Lo mismo ocurre con el derecho del consumidor. Hay una relación de debilidad. Hay una persona, hay una parte que es más débil. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Genera derechos en favor de esta parte más débil, que es el consumidor. Yo quiero señalar lo siguiente, lo que yo echo de menos, y es cosa que ustedes vean la oferta académica. Vean en los diarios durante los fines de semana la oferta académica. Hay magíster, diplomado, todo tipo de cursos para vender más, ser más eficiente en la venta, ser el mejor ejecutivo, pero fíjense que no hay ningún curso con respecto al derecho al consumidor. No hay ningún curso que le permita a los ejecutivos, a los directores, a los dueños de las empresas conocer más de los derechos del consumidor. Yo en algunas ocasiones hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos saben que los derechos laborales son irrenunciables? Todos. Yo creo que sabemos que los derechos laborales son irrenunciables. Uno no los puede renunciar. ¿Cuántos saben que los derechos del consumidor son irrenunciables? Muy poco, porque no conocen que el derecho del consumidor es un elemento esencial de la cadena. Bueno, Juan, te doy una visión, a lo mejor de un consumidor bastante poco informado, pero existe la sensación de que no hay sanción violenta, sanción fuerte, salvo el caso de la Polar ahora que es escandaloso, que realmente está llevando a la quiebra una empresa, pero la sensación que uno le queda es que primero, no hay justicia para los primero que pobres. hay una burocracia tremenda, segundo que no hay una sanción contundente ni clara, que incluso sale más fácil pagar una multa que resolver un tema estructural. Entonces, cuando no hay sanción, como que la maldad como que se desata, como que no tiene costo. Bueno, había una debilidad. Desde el año 2004 en la ley del consumidor existe lo que se llama la class action, la acción colectiva, la demanda colectiva. En Estados Unidos se da mucho. Que en Estados Unidos existe hace muchos años, que significa que con un juicio, con una sentencia, uno beneficia a millones de personas. Desde el año 2004 a la fecha, en Chile no hay ninguna sentencia que haya terminado por fallo de segunda instancia ejecutoriado. Una.
Banco Estado. No, todavía está en el tribunales, último recurso en la Corte otro- Suprema. Todavía está pendiente, Roberto, Sí, en la no, Corte sí, Suprema. tienes razón. Le falta. Y Porque falta reclamó el Banco Estado. Reclamó el Banco Estado y está todavía Sí, pendiente un tienes recurso. razón. ¿Qué hizo el gobierno ahora? Apoyó un proyecto de ley que presentaron los senadores, el senador Espina fue el autor de ese proyecto, para cortar a la mitad el tiempo de duración del juicio colectivo. Hoy día, por lo tanto, le podemos ofrecer a la ciudadanía que los juicios colectivos van a demorar la mitad de lo que demoraban antes. Y por lo tanto, esperamos, en un futuro cercano, devolverle la confianza al consumidor que a través de la justicia vamos a obtener lo que tú dices, mayores sanciones y mayores multas en caso de contravención o infracciones. En segundo lugar, el compromiso del presidente Piñera cuando fue candidato, fortalecer al consumidor financiero. ¿Qué fue lo que hizo? Envía este proyecto de ley llamado CERNAC Financiero y que hoy día es ley de la República. Eso es bueno ya. La ley salió Sí, publicada hace estuvo. pocos días atrás. eso? ¿Para qué ¿Le puedo sirve? explicar yo lo que yo entendí? Corrígeme, por favor. supuesto. Es una matriz donde están estipuladas todas las condiciones y la última cifra es cuánto te va a costar el crédito. Y el argumento que da el ministro Longueira, que escuché, es que la mayoría de los chilenos saben leer, pero no saben interpretar lo que leen. Entonces, cuando le llega un contrato del banco, la persona lee, pero no sabe lo que está firmando, y llega y firma. Esto es una matriz donde que te va a facilitar comparar con otros. Y hay un periodo de 6 días que uno puede, que tú puedes... Retractar. No, ¿La retractar. vigencia de la cotización? La vigencia 7 de días. 7 días. Entonces, yo lo considero súper positivo, principalmente porque la gente no sabe y no tiene por qué saber términos técnicos, ¿verdad? Cuando se le pide el estado de situación a muchos microempresarios, ponen casados solteros. ¿Por qué no tienen por qué saber que el estado de situación es la situación una financiera? señora bonita puede ser un activo. Puede ser un activo. Yo tengo otra tesis también. Muchos años hemos creído que cuando nos dan un crédito nos están haciendo un favor. Y por lo tanto uno prácticamente se siente como... halagado. Claro, si me dieron el crédito, Me están por lo haciendo tanto, un favor. yo no voy a leer el contrato, no voy a leer nada, no voy a hacer preguntas, me hicieron un favor. Y eso es lo que nosotros también hemos tratado. Pero te puedo hacer una crítica de constructiva, señalar. no es con ánimo de criticar. Yo creo que es súper positivo lo que están haciendo ustedes. Pero también cuando uno predica tiene que dar el ejemplo. Y tú mencionaste los derechos del trabajador. Y todos sabemos que el Estado de Chile tiene mucha gente a honorario. Y que son trabajadores que deberían pagarle leyes sociales. Y no se le paga. Entonces es un pésimo ejemplo. Entonces, la prédica que tanto les gusta a los católicos y en general a todos los cristianos, hay que hacerlo realidad. Sí. Oye, ¿verdad? Una pregunta que yo Y haría- tú me hiciste una pregunta y te voy a contestar. Otro abuso son los que arrendan autos. Una pregunta que Ahí cambió el tema. por qué? tío, No, para nada. Cambió el tema. Ya que está planteado algo que me parece a mí que es una avenida de salida, porque sería estéril cualquier abordaje a un tema si no se plantean mayores riquezas para crecer en ella. Y creo que la educación que es planteada y el conocimiento, que son fundamentales para poder sacudirse de encima un porcentaje importante de abuso, ¿en qué medida un ente como el que usted lidera educa y propone conocimiento a que las personas puedan desarrollarlo y valerse de él para hacer valer sus derechos? Ricardo, le agradezco la pregunta porque yo creo que estamos en deuda en difundir lo que hacemos en materia de educación. Les quiero contar lo siguiente. El Pero CERNAC dijiste una cosa, lo envié y tienes toda la razón. Los empresarios deberían ser no casi estamos. obligatorios. Si no está, Sí, te Roberto. compré la idea. Es impresionante. Es impresionante, pero no pero existe. perdón. Volviendo al tema de la educación, fíjense que el CERNAC tiene un producto que es estrella en materia de educación, que es el curso de perfeccionamiento docente. Se lo hemos ofrecido hasta el momento a más de 16.000 profesores en Chile, que es un curso en materia de derecho al consumidor, que cuando lo hacen, además, les sirve para acreditar el perfeccionamiento y, por lo tanto, cuando se lo presentan a su empleador, le pagan bonos o incrementos en sus remuneraciones. Por lo tanto, nos ha permitido capacitar a muchos profesores. Se calcula que aproximadamente a 60.000 alumnos ellos han replicado sus conocimientos en materia de educación. Y esto estamos hablando de educación formal, en aula, en los colegios. También nosotros, desde luego, que tenemos el deber de educar en todas las otras áreas a través de charlas, seminarios y lo que vamos a hacer ahora en materia del CERNAC financiero. Vamos a generar una herramienta muy útil de información y educación a través de la página web
para que el consumidor entienda lo que es un crédito. Porque como decía muy bien Roberto, uno muchas veces adquiere un crédito y no tiene idea de lo que está contratando. Y no tiene idea. Y uno se fija en la cuota mensual. ¿Para qué decir si suma todas las cuotas de lo que... Te dan ganas de llorar, así que la gente no la suma. Oye, yo los quiero sacar un poco... Tú estás en deuda conmigo, no contestaste una pregunta. No se lo va a contestar, pero yo los quiero sacar un poquitito del tema del abuso de las empresas y los quiero meter en otras materias de abuso. Le quiero preguntar a Alfredo Vicuña, tú que capacitas a muchos trabajadores, ¿cuál es el principal abuso de los trabajadores dentro de las empresas? Y después le quiero preguntar a Ricardo Salazar, en la iglesia también se comete abuso, ¿ah? Que ahí a lo mejor le puede replicar a la duda que tiene Alfredo Vicuña. Yo veo lo siguiente, yo cuando voy a las empresas no podría decir que soy ni objetivo ni que tengo una visión general, porque yo me encuentro con gente muy buena, no se me ocurre que después esas personas muchas veces se pelan, se destruyen, se amuñalan por la espalda. Cuando yo entro a clase y conversamos y creamos un clima para poder aprender, no veo esa maldad. Pero sin duda que los trabajadores, los empleados, gerentes o cualquiera, ¿no?, abusan del tiempo, abusan de la ineficiencia, abusan los vendedores de no atender bien. Hay un abuso que se da en todos los ámbitos. Y de ahí venía mi pregunta, ¿somos un país abusador? Porque yo no diría que solamente son los empresarios los abusadores. A veces los consumidores somos los abusadores. Las cosas que nos robamos en las tiendas, los seres humanos, lo que hacemos. Entonces, yo creo que el problema, que el objetivo que se plantea este programa, que se llama Conciencia de Valores, es enseñar valores en el cual la ciudadanía nos pueda aprender o conversar o meditar de lo que estamos haciendo. Actores, representantes de una iglesia, en fin, de una organización de carácter religioso. Entonces te digo, a veces cuando vemos que nos destruimos unos con otros, ¿será que Cristo perdió la pelea? Creo que, por un lado, está el concepto de lo que Él hizo y es un triunfo gigantesco, y luego, por otro lado, la apropiación de aquello. No puedes decir que cada persona que sencillamente está parado frente al personaje Jesucristo tiene la misma opinión de lo que Él hizo y de lo que Él hizo, sencillamente, y de lo que dijo, perdón, sino que toma sus propias decisiones. En psicología, mi esposa es psicóloga y me ha enseñado muchas cosas, se dice que el círculo de la violencia se rompe a partir de dos grandes elementos fundamentales. Uno es el conocimiento y luego la apropiación de ese conocimiento como una verdad que me hace reaccionar. De allí la necesidad de educar, de ahí la necesidad de que una persona pueda entender que le toca a él, a ella, de manera puntual y específica, defender su dignidad. Cuando una persona se siente abrumada, solitaria y siente que no tiene ni voz ni voto y cae victimizada por el peso del poder, sea este quien sea, un hombre, una familia, una empresa, cualquier cosa, sencillamente el círculo continúa repitiéndose. Se rompe cuando empieza a romperse cuando alguien se apropia de aquella verdad de manera personal y hace valer sus derechos de una manera valiente y firme, contra todos los pronósticos quizá en algún momento. Y luego entra un elemento fundamental que es la institución responsable de respaldar el derecho de aquel individuo. Eso es, pues, y eso es en materia económica la labor que estamos haciendo. Tampoco nos debiera extrañar mucho, nosotros estamos haciendo la pega que hay que hacer. Y cuando se dice, ¿por qué no se hacía antes? ¿Qué pasó? Mire, la verdad, pensemos en las cosas positivas. Pensemos, veamos la parte llena del vaso. Detectamos el caso La Polar y se va a sancionar. Se detectó el caso Pollos, se va a sancionar. Se detectó la venta ilegal de mensajería de texto, se va a sancionar. Se van a devolver las plata. Se detectó la colusión de los precios de los buses. Lo importante entonces es que veamos que las instituciones están funcionando. Veamos, por lo tanto, que el país crece. Cuando crece el país también existen problemas, pero lo importante es que las instituciones operen. Y eso es lo que estamos haciendo. No nos debiera tampoco llamar tanto la atención porque estamos haciendo la pega. Y la pega yo creo que es fundamental como un mensaje, una señal de que también no todo es tan malo.
la revisión que nosotros hicimos la última vez con el ranking de las empresas que no responden. No sé si lo vieron, era penoso ver, por ejemplo, que había una empresa que del 100% de los reclamos que había recibido, el 100% no había dado ni una sola respuesta. Sin embargo, en lo global nos dimos cuenta de que en comparación al año pasado, de un 12% de empresas que no contestaban, hoy día, al año 2011, lo bajamos a un 6%. Entonces, cuando no contestan, ¿qué pasa? ¿Da lo mismo nomás? No, dependiendo de la infracción, se van a tribunales. El CERNAC tiene dos facultades, básicamente. Primero, cuando llega el reclamo, propiciamos entendimientos voluntarios que se llaman mediaciones. A través de la mediación directa, resolvemos casi el 60% de los reclamos que nos llegan. Es una buena cifra, obviamente no podemos estar satisfechos, tenemos que seguir ampliándola. Cuando no se resuelven los casos en forma individual y existe un colectivo de consumidores afectados, iniciamos mediación colectiva. Y hemos hecho mediaciones muy exitosas. ¿Se acuerdan? Tarjetas VIP del Transantiago, por ejemplo, hace un par de meses. Aguas Sanitarias Antofagasta, la empresa eléctrica Saesa, en donde hemos obtenido reparaciones económicas muy importantes. Mensajería de texto con las telefonías que vendían ilegalmente los mensajes de texto. Sí, quizás la única crítica, y te insisto, Juan, que queda es que las multas, las reparaciones son tan marginales desde el punto de vista económico, conforme a las ganancias, las utilidades que tienen estas empresas. No hay cambio de conducta. Claro que no es un peanuts, es una cosa marginal para lo que una empresa que tiene una concentración de poder económico le genera sus utilidades. Y por eso también le preguntamos a la gente en la calle quiénes son los que más abusan en Chile, y es interesante lo que el público nos dice. Mira. Conciencia de valores. Las grandes empresas. Lamentablemente vemos como a la hora de los balances, las grandes empresas son las que sacan los mayores réditos en relación y en diferencia a la pyme, que es la empresa que genera también harta pega, harto empleo, pero ellos son los que más abusan. Los empresarios. Yo creo que la parte de retail, en todo lo que es venta, te hacen trabajar siempre horas extra y generalmente no las pagan, en especial a los promotores. Los jefes no usan porque hay pegas que hacen ellos y se lo dan a los funcionarios. El sector comercial, la ISAPRE. Los que tienen poder. Algunas empresas abusan los trabajadores, porque no se puede hacer sindicatos como debe ser. Sí, hay de los dos lados, fíjate, tanto el empleador como el empleado, porque fíjate que yo que tengo gente a cargo, tengo mucha gente que de repente no llega porque sí nomás, abusiva, no llega porque me levanté tarde, porque aburre, porque no sé, porque tuve un carrete. Sin embargo, la gente que realmente necesita a veces es muy responsable, y el empleado, por otra parte, también, pues, en el mismo caso. Pues. Todos los empresarios, el 15% más millonario de Chile. Yo creo que las empresas de servicios básicos, aquellas que tienen un monopolio natural que es difícil que tengan competencia. Conciencia de valores. Este espacio es auspiciado por Dunamis Rent a Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más. Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent a Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. Antes de comentar lo que opina la gente en la calle, quedaron dos temas en el tintero. Uno para Ricardo, el abuso de la iglesia, donde se supone que debería estar la mayor calidad moral dentro de la sociedad. Y el comentario que hizo Roberto Fantuzzi con relación a las empresas arrendadoras de autos, que había un comercial, me acordé que me gustaría que lo comentaras. Definitivamente, el abuso en términos eclesiásticos es absolutamente innegable de muchas maneras. Pero al mismo tiempo creo que el eco de lo que señalaba el señor Vicuña es que muchas veces se ha teñido una totalidad, lo cual es muy odioso, hablando de un grupo muy pequeño. Y entonces creo que es justo recordar que la iglesia en términos generales siempre ha sido sanadora, restauradora, defensora, y que los lunares no son los que deben marcar el todo de un concepto a partir de una experiencia por acá o de otra por allá. Porque realmente las personas que, por ejemplo, puedo hablar por mi país,
que lo recorro de esquina a esquina y por muchos países de América Latina donde me toca hacer esta labor. Y realmente creo que la iglesia tiene un rol sanador, restaurador en términos generales, aunque es innegable el hecho de que muchas personas pasando por allí con esperanza han salido lastimadas del otro lado. Señor Fantuzzi, ¿cuál es la queja que tiene usted con los arrendadores? Primero me gustaría referirme a una cosa que dijo Alfredo. Alfredo es campeón para las generalizaciones. Que todos los trabajadores roban, que todos los empresarios... No he dicho eso. No, que la mayoría, entonces, porque que cuando uno los escucha, y yo comparto contigo, algunos religiosos seguramente han cometido errores, algunos empresarios, y yo me pongo entre ellos, porque pero yo he pecado... La gente en la calle dice otra cosa. Por eso yo te estoy haciendo la pregunta. Por eso déjame terminar la idea. Me ha llamado mucho atención en la última encuesta que se hizo, donde la iglesia es la que más baja 18 puntos. 18 puntos es muchísimo, aquí en Chile. El gobierno baja 11 y los empresarios bajan 11. Estas instituciones, que son unas instituciones sociales, nosotros como chilenos deberíamos estar sumamente preocupados que esté sucediendo eso, porque son los pilares que sujetan a toda la sociedad. Y lamentablemente somos campeones criticando uno a los otros y encontrar el mal en el otro, en vez de buscar el perfeccionamiento en el otro, ¿verdad? Y que son algunos casos, y no generalicemos. Hay muchos empresarios que seguramente son terriblemente buenos. Yo he hecho una pregunta, yo no he hecho una afirmación de que son todos malos. Yo trabajo con un equipo de gente en Macarauco y he trabajado que son honorables. Me corrijo. Y yo le pregunto sobre los autos, el arriendo de autos. ¿Tú cuando arrendas un auto le entregas el seguro del auto? Por supuesto. Eso se llama integración vertical. Porque él debería darle la autoridad, cotizar ese seguro y descontarse. Como tú quieras. Pero es que estás equivocado. Contéstame la pregunta. Tú me dijiste sí. Sí, claro. No. Es que tú contestaste sí. Bueno, deja responder. Pero si tú me hiciste la pregunta, si no, yo no te he hecho pregunta. No, estás equivocado por lo siguiente. Existe lo que se llama el atributo de un producto, que son los beneficios que tiene un producto. Cada producto o servicio que tú compras en cualquier mercado tiene atributos. Está brandeado incluso y está destacado dentro de la marca. Pero ojo. Pero déjame hablando, el seguro es como igual. No es igual. No es igual. Es como el crédito hipotecario. Tú puedes tomar el crédito y tomar el seguro en otro lado. Eso es lo que se llama integración vertical. Y eso es lo que se está regulando. Entonces, en la próxima regulación lo vamos a tener que hacer en lo que brindan ambos. No me quiero enredar en el tema de los autos. Juan Antonio, te quiero hacer una pregunta. Nos queda pocos minutos de programa. Haga su reclamo al CERNAC. No hay ningún problema. Además, está equivocado el señor Fantuzzi. No sabe lo que son los atributos de un producto. Pero mire, no, si no son atributos. Tú tienes derecho. No, tiene el derecho. Bueno, pero no quiero discutir el tema aquí porque no tiene el objetivo. Empresas de cable en Chile, cuando uno mira empresas de cable serias, masivas, uno se puede encontrar con 2 o 3. Empresas telefónicas, 2 importantes, quizás 3. Retail, lo mismo, 3. Farmacia, 3. Combustible. Líneas aéreas, empresas de correos, empresas de servicios básicos, empresas para recurrir a comprar materiales de construcción. Yo creo que la gente saca sus propias conclusiones en la casa. Pareciera que en un mundo así es muy difícil defender los derechos de los consumidores. Claro que es difícil. Y por mucho que existan estas leyes que se sancionan, sale más fácil incluso pagar las demandas o las multas, porque comparado con las ganancias, las utilidades que tienen son absolutamente marginales. Por eso nosotros tenemos la siguiente impresión. Chile está creciendo. Y ese crecimiento, obviamente que empieza a sentirlo la ciudadanía, unos más, otros menos. Los que sienten menos el crecimiento empiezan a reclamar, con justa razón. Quieren que también el crecimiento y el desarrollo les llegue a ellos. Y me parece legítimo que la ciudadanía, por lo tanto, haga y formule ese reclamo. Si existe un crecimiento económico, este crecimiento económico se basa en 2 pilares fundamentales. Por una parte, la defensa del consumidor, que es fundamental para que el desarrollo sea normal, sea armónico, que no se produzcan estallidos sociales. Y por otra parte, la defensa de la libre competencia. Son 2 pilares fundamentales que hacen que una economía sea sana. Si estos 2 pilares están medio chuecos o no están funcionando bien, obviamente que la economía empieza a fallar. Y es lo que nosotros estamos diciendo, el ministro Longueira también lo ha repetido. Una economía libre de mercado o economía social de mercado
tiene que protegerse. Y lo que nosotros estamos haciendo en el CERNAC, lo que se está haciendo en la Fiscalía Económica y en otras instituciones, es fortalecer la economía libre de mercado. ¿Quién defiende a los consumidores en Venezuela, donde se han ido expropiando las empresas? Y son del Estado. ¿Cómo te va a responder él eso? La verdad creo que... Él no gobierna en Venezuela. Pero ¿qué pasa en los países socialistas? Bueno, hay sistemas distintos. En nuestro país existe... Pero Juan, pero el que no le contestaste la pregunta, ¿sabes por qué? Porque yo debo estar equivocado, porque ahora comparto con Agustín. Algo me pasó en el entremedio. Cuando existe grado de concentración, pero cuando hay grado de concentración es imposible. Es evidente. Porque el mercado no está funcionando. A ver, nosotros, por ejemplo... El mercado no funciona. Por ejemplo, cuando se hizo la fusión, o se está haciendo la fusión LAN-TAM, el Tribunal de la Libre Competencia le consulta a muchas instituciones su opinión y también le consulta al CERNAC. En principio, nosotros siempre hemos señalado de que las fusiones no pueden ser consideradas atentatorias. En principio, por el solo hecho de fusionarse dos empresas, no es atentatorio, si no se toman medidas de mitigación que protejan la competencia. Y, por ejemplo, hay muchísimas medidas que el Tribunal de la Libre Competencia impuso en esta fusión LAN-TAM. Dame un ejemplo. Cuotas, controles de precio. entregar, devolver ciertos trayectos dentro de Latinoamérica para que LAN-TAM no sean los únicos que hagan dicho trayecto. Devolverlo, entregárselo a la autoridad aeronáutica, de tal manera que las líneas aéreas más pequeñas... ¿Se puede reversar una medida, oye, cuando se autoriza? ¿Después se puede reversar? ¿Qué medida? La medida de que una medida judicial... Cuando se fusionan las empresas y se ve que se cometió un error. No, porque hay un tribunal, el Tribunal de la Libre Competencia es el que autoriza la fusión en este caso. Pero suponte que se equivoca, se dan cuenta tarde y se equivoca. Bueno, todos los... Porque hay una duda ahora en el asunto de los pagos, ¿verdad? Porque hoy día el pago al 100% está en una sola mano. Claro. Todos los fallos se deben respetar luego de un debido proceso y por lo tanto hay que acatarlos. Siempre existe la posibilidad de la revisión en caso de que haya falsedad en los hechos y que haya existido la intención de falsear la realidad. Después de la experiencia tuya, Juan, que las empresas, porque mira lo que te decía la gente, la grande empresa, los empresarios, los ricos. Eso corresponde a lo que yo pienso que hay un resentimiento chileno. Y el resentimiento, por ejemplo, nosotros no hemos tenido capacidad de perdón. O sea, el septiembre del 73 no está olvidado y cada vez que hay algo vuelve a florecer lo mismo. Y si no, es cosa de ver lo que pasó reciente con un general a quien trataron de hacerle un homenaje. Pero, ¿tú crees que los empresarios por naturaleza son tramposos y abusan? No, de ninguna manera, Alfredo. Los empresarios, yo me atrevería a decir que se destacan a nivel nacional, a nivel de Latinoamérica. El empresario chileno es un modelo y que se toma en cuenta para copiarse en otros países. Y eso es innegable y todo el mundo lo reconoce. De hecho, la creatividad, la innovación, es lo que permite que nosotros tengamos mayores beneficios. Hoy día hay accesibilidad a bienes y servicios que hace 20 años o 10 años atrás no existían. Lo comentábamos hace un rato. Los celulares, las tarjetas de crédito, los electrodomésticos, los equipos de plasma o televisión. Bueno, hace un par de años atrás no teníamos acceso a estos bienes y servicios. Eso es gracias a la innovación que hacen los empresarios chilenos. Lo que ocurre es que la libertad del empresario tiene que ir acompañada de la responsabilidad. Y esa responsabilidad es la que estamos haciendo valer nosotros. Y además algo muy importante que tú lo tocabas de alguna manera. Nosotros preferimos que esto se recoja por parte del empresario, en general de los proveedores, y que lo incorporen dentro de su cadena productiva, como un elemento normal dentro de su cadena productiva. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué en Estados Unidos, en los países desarrollados, la protección de los consumidores es muchísimo más avanzada que en Latinoamérica y que en Chile? ¿Acaso no tenemos el mismo derecho de acceder a ese estándar? Para allá tenemos que apuntar y para allá vamos. Y eso yo pienso que es mucho más importante que los empresarios entiendan que es un elemento de la esencia de su proceso o de su cadena de valor, como se llama hoy día, y que no se haga por una imposición, por una sentencia judicial. Y por lo tanto creo que estamos sembrando para cosechar correctamente. Yo creo que estamos en la dirección correcta. Oye, nos queda un minuto de programa. ¿Tú eres una persona creyente? Soy creyente, sí. Yo creo en algo superior que nos ilumina y que nos
de alguna manera nos ha guiado siempre. Hoy día está y, que ha bien creado, iluminado. y que ha creado lo que ¿Te defines lo que como somos. católico, cristiano? Yo me defino como un cristiano. Observante. Cristiano. Iluminado hoy día, porque estaba muy claro. Te hago la pregunta por lo siguiente. Con todo lo que tú has visto de las conductas de los empresarios, con lo que está pasando en el tipo de sociedad que estamos construyendo, ¿te parece que hay una lejanía de la espiritualidad en la conducta en general del tipo de sociedad que hoy día estamos viviendo? Yo creo que la espiritualidad es resorte individual de cada ser, de cada individuo. La espiritualidad debe ser un vehículo para poder, como individuo, ser mejor persona. Es indudable que la espiritualidad en muchas ocasiones sirve, pero la espiritualidad tiene que ir enfocada a un fin. El fin al que yo por lo menos le asigno a la espiritualidad es la búsqueda de la felicidad. Y uno es más o menos espiritual dependiendo de los intereses que uno tenga y de los niveles de preocupación que uno le asigne al otro. Al amor al prójimo. Al prójimo y al que tú tienes al lado. De alguna manera tú tienes que saber que si eres un ser espiritual puedes generar también mayor bienestar en el otro. Desde luego que yo creo que ser o llevar a cabo mayor espiritualidad te lleva a ser mejor persona y uno, a lo mejor sin darse cuenta, logra generar bienestar en el otro. Juan, te queremos agradecer que haya aceptado nuestra invitación aquí a Conciencia de Gracias Valores. a usted. Don Ricardo Salazar, esperamos tenerlo en una visita muy pronto. Gracias. Don Roberto Fantuzzi, Muchas gracias. acuérdese los atributos del producto. No, Don Alfredo Vicuña, junto a usted, nos vemos en 7 días más. Recordándoles que nos escriba a Facebook o a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla o llámenos al 264-0103. Chao, chao. Conciencia de Valores.